Bueno, mis queridos estudiantes, hay poquitos, ¿no? Hay hasta ahora 7, pero pues vamos a iniciar porque pues al igual que nos pasó el viernes, pues ustedes saben que pues hoy deberíamos estar en parcial y demás, pero pues la idea era darles como ese descansito, ese respiro el viernes y pues ya hoy retomar con todas las ganas. Ya es lo último, chicos, ya es lo último. No quiero extenderme con respecto a lo de participaciones y demás, pero pues sí que sea como el momento, así nos tomemos 5 minuticos antes de empezar. Si de pronto existe alguna duda, que pues igual no es lo mismo estar escribiéndonos o grabándonos por el WhatsApp a pues hablarlo así como más sincrónicamente. Entonces, básicamente al final tomé la decisión porque pues no, de pronto el curso de ustedes realmente no fue mucho, de pronto realmente no hubo así alguien que dijera, no, es que yo quiero superar esos 300 puntos y demás, pero sí me pasó en los grupos de biología que habían chicos que pues por querer superar esa marca ya querían hacer participaciones en estos 3 días de 100, 200 puntos y pues eso iba a perjudicar a muchos estudiantes y pues ya una vez aceptadas las participaciones yo ya no iba a poder hacer mayor cosa por salvarle el pellejo a los demás. Entonces pensando en eso, porque sí, hay que de pronto aclarar eso, de pronto, del curso de ustedes no hubo así como esa intensidad, pero sí evitando eso, evitando que eso sucediera, tomé la decisión de dejar ese tope, que igual ya 300 puntos es muchísimo, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que hubo gente que estuvo participando, presentando trabajos y llegó a 200, a ver, ¿a cuántos? Ah, no, estos no son ustedes. Ah, con ustedes dejamos el tope, ah, no, sí, en 300. Sí, hubo gente que llegó siendo súper juiciosos, 240, 250. Entonces, básicamente, si ustedes calculan y dependiendo de las participaciones que tengan del corte pasado, hasta de pronto ya estén con eso en los 300 y puedan tener 5. De todas maneras, si ustedes tienen ya muchas participaciones ya elaboradas y de pronto no las han presentado, pues ahí hablamos y miramos a ver de qué manera se pueden llegar a tener en cuenta. Pero por ahora, normalicémoslo así porque si no, eso se nos va a volver un caos y yo no quiero al final ver gente con 400, 500 puntos de participación y otros que han estado juiciosos y haciendo su trabajo de pronto no al mismo ritmo de esos otros, o por el contrario, que durante todo el corte estuvieron juiciosos y se sacaron 200 puntos, se sacaron 150 y de pronto ahorita llega alguien y hace un montón de participaciones que pues de hecho no lo digo por ustedes, pero sí hay muchos estudiantes que utilizan de pronto ahorita, y de hecho también tomé esa decisión porque hubo estudiantes que me estaban presentando como trabajos que presentan para otras asignaturas, entonces que medio cuadran ahí para biología, entonces la empezaron a meter como por cualquier cosa, entonces no me parece que se dañe todo ese proceso. Sin embargo, pues sí tienen igual todos la misma oportunidad de subir a esos 300. No sé si existe alguna duda con respecto a eso de las participaciones, si alguien necesite que se aclare algo o si tienen alguna duda respecto a eso. Antes de iniciar en forma nuestra última clase, ahora sí. De todas maneras, antes de finalizar la clase me cuentan, porque eso sí, acuérdense que vamos hasta el 3 de junio, ¿no? Entonces, si no logramos hacer esas aclaraciones antes de esa fecha, sí ya complicadísimo. Bueno, si no hay preguntas, chicos, sí les hago la pregunta si me están escuchando, que a veces cuando hay tanto silencio ahí uno queda como con la duda. ¿Sí me están escuchando? No, es Sí, ya que está profe. hablando desde hace Sí, rato profe, sola. fuerte, Ah, claro. Acabé bueno. de llegar, pero sí. Sí, señora. No le entendía a Juan David lo que dijo. Que sí, profe, que sí te escucho. ¿Quién sabe qué dijo Juan David? Pero bueno, hoy soy yo la que estoy cansada, o sea, la vez pasada y ni modo de decirles, muchos querrán decirme, no, profe, esa no dictes la clase, pero no, tenemos que hacerlo por nuestros últimos puntos, pero
Eso de calificar virtualmente, extraño tanto, tanto poder calificar parciales y eso en papel, entonces estoy agotadísima. Pero el sacrificio, el amor que les tenga a ustedes hace que esté acá en pie de 6 a 8 de la noche. Entonces vamos a empezar para no darle tanto alargue a esto. ¿Listo? Y lo mismo que la vez pasada, voy a hacer un poquito rápida, sin embargo, pues si ustedes, ay, yo todavía no estoy compartiendo, sin embargo, pues si tienen dudas, por favor, me lo hacen saber, me van haciendo saber esas dudas. Y pues igual yo les voy dando ahí como tipsitos para el parcial. Por ahí se han presentado algunas quejas que yo espero que no sea el caso de ustedes, de algunos estudiantes que han hecho como muchas trampas y cosas así. Yo espero que ustedes, pues con todas las oportunidades y eso que les he dado, realmente presenten un parcial de la manera más honesta, pero pues bueno, ahí igual ya están en la cuestión de ustedes. Por otra parte, por si de pronto, porque como ya el parcial está cargado en la plataforma, lo único que tengo que hacer es hacerlo visible para que ustedes lo empiecen a desarrollar. Si por algún motivo ese día a mí se me olvida decirles, aunque yo sé que no, pero por favor, los puntos que requieran desarrollo, envíen sus evidencias en PDF. Entonces van a hacer ustedes su parcial, o sea, el parcial es cuestionario. Pero surgió también una cuestión y es que a veces, y tiene toda la lógica, de pronto ustedes les hago yo calcular, no sé, por ejemplo esto, lo de las concentraciones de X solución, haya la molaridad, la normalidad, y resulta que ustedes cometen un error de cálculo y ponen en la respuesta lo que no es, pero el procedimiento está bien. Entonces van a enviar del parcial el desarrollo de los puntos que sean así, pues, porque pues hay unos teóricos, de eso sí no es necesario, pero los puntos que requieran verificación me van a enviar el PDF, ¿sí? Para que no exista, digamos, lugar a que, profe, pero yo creí que era así, me falló, fue solamente esto, ¿no? Igual que pasa en los parciales eh, presenciales, ¿sí? Que ustedes pues tienen el chance de decir, bueno, si el procedimiento está bien, válgame al menos el procedimiento y que no me quede así como tan mal. Entonces, por favor, todos los parciales con esos soportes, son varios puntos que necesitan soporte. Entonces, de una vez para que ustedes tengan su blog o sus hojas exámenes a mano para que puedan hacer eso. No se les olvide cerrar micrófonos, mis queridos criaturos, verifiquen por ahí que los tengan cerrados. Entonces, vuelvo y digo, cualquier duda que surja, Por me... lo de Lorena, profe. Señor, ¿Sí viste lo de Lorena? Lo de lo que está enviando en Twitter. lo que qué, no, no te entendí bien. Uy, bro, Ahí, eso. uy, profe, hay una tendencia en Twitter Profe. brutal ¿Qué pasó? No, no de vi. una chica de la Javeriana que dejó el micrófono encendido en una clase mientras tenía relaciones sexuales. Ay, no te creo, no, 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 Ahorita es no. tendencia en toda internacional en Twitter. Ay, no, y como yo no uso ni Twitter ni Facebook, entonces estoy perdida, yo solo me entero de lo que sale en Instagram. Ay, no les creo, no, claro, no, yo sí siempre advierto cuando escucho por ahí micrófonos porque sí, a uno se le olvida y yo prefiero que no pase nadie vergüenzas. Entonces sí, chicos, sí, no tenaz, no tenía ni idea. Muy triste, además que qué feo que hagan eso así como tan de burla, eso está muy mal. Nunca lo vayan a hacer ustedes, ni con profes, ni con sus compañeros, ni nada. Bueno, chicos, otra vez, no se les olvide porque escucho por ahí varios micrófonos abiertos, entonces evitemos, evitemos. Eh, Acuérdense ya por último, después del 3 lo que quedó, quedó, chicos. Sí, o sea, aprovechen ahorita. Además, pues digamos que ahorita sí la tendencia, no de los videos o cosas virales, sino ahorita la tendencia de ustedes es a ganar puntos, eso está muy bien, pero pues igual no se les olvide que pues tampoco de puntos es su única nota, ¿no? También por ahí están los informes de laboratorio, están los parciales. Para este corte, pues como vamos a dedicarnos de lleno en estas últimas semanas a lo del proyecto, pues finalmente no les pedí avance de proyecto, entonces pues eso les garantiza ahí pues que tengan como posibilidad de basar sus notas en esas otras cosas de notas,
de participaciones y demás. Oigan, solo hay 14. Pero bueno, vamos a hacer entonces esto con los juiciosísimos que están acá. Bueno, veníamos hablando entonces que para medir la concentración, que es una de las cosas, de las, digamos, de las características más importantes que debemos medir nosotros en las soluciones, hay alguien con el micrófono abierto, no he visto, pero hay alguien con el micrófono abierto, por ahí escucho su respiración, entonces no se les olvide cerrar los micrófonos, chicos, que no sean los futuros Lorena. No, tenaz eso, no, me parece terrible, terrible eso. Ay, no puedo creer, llegó Esteban, maravilla. Hacía rato no nos encontramos con Esteban por este medio. Bienvenido, Esteban, a tu última clase de química. Listo, mis queridísimos. Entonces, veníamos hablando de, ya retomando lo que había empezado yo a hablar el viernes, que dentro de las propiedades que más debemos medir con respecto a las soluciones, recordando que las soluciones son esas mezclas homogéneas, las mezclas homogéneas son aquellas que eh, las reconocemos como mezclas unifásicas, es decir, que solamente tienen una fase y por eso hablamos de ellas como mezclas homogéneas. Nosotros podemos medir, o una de las características que debemos procurar medir en las soluciones es la concentración. Eh, y esa concentración pues está de acuerdo a esa composición que tiene esa mezcla homogénea de soluto y solvente. Es el soluto y ese solvente, pues obviamente como son reactivos químicos o componentes químicos, compuestos químicos o sustancias químicas de manera general, pues obviamente van a tener ciertas características que algunas las hemos podido medir de manera física con los porcentajes, como lo veíamos ya, creo que fue eso hace 8 días, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de estas unidades químicas. Entonces, estas unidades químicas nos permiten tener en cuenta la composición del soluto, ¿sí? Y como lo mencionaba en ese viernes, entonces, algunas unidades como la fracción molar, que permite también determinar las características de ese solvente o disolvente. Nosotros vamos a tener en cuenta entonces para nuestro estudio la molaridad, la normalidad y la fracción molar. Sin embargo, pues vamos a hablar algo también de la molalidad, que también es otra manera de poder medir esas concentraciones en las soluciones. Entonces, nosotros para todos los casos de soluciones debemos tener en cuenta la cantidad de moles. Siempre para esta parte de unidades químicas vamos por lo general a tener en cuenta esa cantidad de moles que tenemos dentro de un compuesto, sea cual sea ese compuesto. Entonces, hablábamos que la fórmula general para hallar la cantidad de moles que tiene un compuesto en una solución o de manera general, nosotros nos referimos a él como la cantidad de masa de ese compuesto, o sea, qué tanto voy a tomar yo de ese compuesto sobre la masa molar del compuesto, que devolviéndonos algunos conceptos que hemos hablado ya hace algunas clases atrás, esa masa molar corresponde a los pesos atómicos de esos elementos que están componiendo ese compuesto con respecto a la cantidad de átomos de cada uno de esos elementos. Entonces acá tenemos que la fórmula general que nosotros manejamos acá, vamos a ver si me funciona esto, porque no me quiero complicar con las herramientas de eso, porque siempre me salen mal. Entonces tenemos acá que para determinar la cantidad de moles lo hacemos con masa del compuesto que lo vamos a denominar como A, y MM o PM también puede ser, que se refiere a la masa molar o al peso molar. Entonces, cuando tenemos un compuesto como esta sal que tenemos acá, sulfato de sodio, nosotros decimos que tenemos que calcular las moles que existen de esta en esa cantidad de gramos que yo voy a tomar. Entonces, los datos siempre para cualquier cálculo en química, nosotros tenemos que tener en cuenta esos datos que nos da el ejercicio, que en este caso nosotros estamos hablando de la cantidad de masa, qué tanto de masa vamos a tomar de ese compuesto para poder hallar los moles, y pues obviamente como no sabemos cuál es la masa molar, pero sí la podemos calcular, pues la calculamos a partir
de la cantidad de átomos que exista de cada uno de los elementos y de esa manera lo hallamos. Entonces, tenemos 2 átomos de sodio multiplicado por el peso molecular, o el peso atómico de ese sodio, que sería 23, un átomo de azufre multiplicado por 32, que es el peso del azufre, y 4 átomos de oxígeno, que es multiplicado por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Esto nos daría 142 gramos mol. Estas unidades las atribuimos pues gracias a que justamente lo que nosotros tenemos que calcular en este punto son la cantidad de moles. Por lo tanto, decimos que los 27 gramos de ese sulfato de sodio que yo voy a tomar los divido en los 142, que es el peso molar o la masa molar de ese compuesto, y así calculamos los moles. Entonces, cada vez que ustedes necesiten calcular moles, que va a ser una de las unidades principales que vamos a utilizar, y ahorita vamos a ver que esta la vamos a usar para la molaridad, se calculan los moles a partir del peso de ese compuesto con respecto a la masa molar de ese compuesto. Entonces, como les venía diciendo, la molaridad entonces me permite, o sea, todos digamos como los métodos de calcular la concentración de una solución dependen de la cantidad de soluto en un solvente determinado. Pero la característica de la molaridad es que yo voy a determinar qué tanto soluto está disuelto en esos moles, o sea, está disuelto en moles, o sea, qué tantos moles de ese soluto, por decirlo así de manera más sencilla, qué tantos moles de ese soluto están en un litro de solución. Entonces, para el parcial no se les olvide tener esas fórmulas a la mano, porque pues obviamente ya en este tipo de parciales pues no se les van a dar las fórmulas, ¿no? O sea, no significa que, pues obviamente yo cómo voy a controlar que no las saquen, pero pues a lo que voy es que necesitan ustedes tener esas fórmulas a la mano, entonces pues mi consejo es que lo tengan por ahí cerquita el día de su parcial. Entonces, cantidad de moles en litro de solución. Esa es la molaridad. Y se representa con una M mayúscula que va a valer lo N, que es a lo que nosotros nos referimos con moles. Acá, ay, yo me fui muy lejos. Acá nosotros los moles los representaron en esta fórmula con una N mayúscula, pero normalmente se representa con una N minúscula, y como para hacer esa aclaración, sobre el volumen, que en este caso específicamente hablamos de los litros, de un litro de solución. Entonces vamos a decir que esta sería la fórmula general de la molaridad, moles de soluto sobre litros de la solución. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso, calcular la molaridad de una solución que se preparó pesando 28.7 gramos aquí estamos hablando básicamente del mismo ejemplo que teníamos ahorita, de sulfato de sodio, añadiendo suficiente agua hasta furar a un volumen de 500 mililitros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en un ejemplo como estos? No se les olvide siempre sacar los datos. Entonces tenemos el peso del compuesto, que es lo que yo tomé de ese compuesto para preparar esa solución. Entonces yo tomo esa cantidad y lo que necesito saber es cuál es la concentración en unidades de molaridad, que finalmente si es este el caso, lo que yo requiero saber es los moles que tengo de esa sustancia. Esperen que me toca cerrarles. Ah, no, ya lo cerraron por acá. Iba ya a cerrar el micrófono. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. En este caso, entonces lo primero que nosotros observamos es la cantidad de ese compuesto, que para este caso sería 28.7. Eso fue lo que se tomó de gramos de ese compuesto. ¿Lo voy a disolver en qué? O sea, ese sería mi soluto, ¿no? ¿En qué lo voy a disolver? ¿Cuál sería mi solvente? Agua. ¿Y cuál sería el volumen final? Esto también es importante que ustedes empiecen a identificar esos términos, ¿no? Volumen final, volumen inicial. Eso también es importante, por ejemplo, en muchos casos que yo tengo ya la solución hecha y simplemente lo que necesito es saber qué tanto volumen tomo de esa solución para llegar a un volumen final de.
de esos creo que pues no les puse ejercicios en el parcial, pero sí es importante que ustedes identifiquen esos términos. Entonces, lo que yo quiero preparar o preparé la solución equivale a los 500 mililitros en la que adicioné 28.7 gramos. Entonces, a eso es a lo que yo le voy a sacar la molaridad. Entonces, siempre deben tener en cuenta esos datos en alguna parte de sus apuntes y ya con esos datos, entonces listo, simplemente procedemos a calcular la molaridad. Recordemos entonces que como me están diciendo, calcule la molaridad, yo necesito saber los moles. Entonces, ¿cómo hallamos los moles? Con la fórmula, pues para no devolverme, pero pues sí, con lo que había mencionado antes, con la fórmula de determinar a partir de nosotros tenemos que tener en cuenta el peso del compuesto sobre el peso molar del compuesto. Así podemos hallar la cantidad de moles que nosotros requerimos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y esto, yo siento, ¿seré yo o qué será? Yo siento como si estuviera un micrófono abierto. Ya quedé traumatizada con eso que me dijo Juan David. No, pero todos están cerrados. Deben ser entonces mis audífonos. Que como, ay, bueno, si me siguen haciendo interferencia, me toca hacer una pequeña pausa. Es que se escucha acá todo el tiempo un ruido como si alguien, o debe ser el fantasma que me está respirando acá Profe, atrás, porque... acá se escucha súper cortado. No sé si es mi internet o allá. No, no, Creo no, que acá también, a mí también se me escucha muy. Entonces, no, entonces sí son mis audífonos. Esperen, ya me pongo unos más normales. Porque esto no funciona, ya un segundo. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. ¿Me escuchan? Anónimos, profe, nos ha hackeado. Es Esteban. Casualmente, ¿me escuchan? Sí, ahí me tienen que estar escuchando porque ya mi microfonito está ahí moviéndose. Esteban, ¿tú me escuchas? Tú que no me mientes. Sí, profe, te escucho mejor que antes. Qué maravilla. Sí, eran los audífonos porque sí, la verdad todo el tiempo y yo pensé, y de hecho sí habían algunos chicos que tenían los micrófonos abiertos, pero pensé que eran sus micrófonos los que sonaban. Entonces yo estaba muy incómoda acá porque sentía todo el tiempo y rarísimo, me toca llamar un sacerdote o algo porque escuché todo el tiempo una respiración constante y pensé que era alguien con el micrófono abierto y todos tenían el micrófono cerrado. O sea que ahí hay un misterio que la ciencia no me puede, o nos hackearon lo que dice Esteban, porque ahorita con esto de Anonymous y... Profe, fue Anonymous. Sí, eso les iba a decir, que mi Instagram está lleno de memes y de cosas anónimos, entonces no me ha enterado de esas otras cosas, entonces esta tarde, después de calificar un rato, me fui a ver Instagram y puro Anonymous. Pero bueno, continuemos, sino acá me embollo. Entonces no se nos olvide que lo primero que tenemos que calcular entonces a partir de ese peso molecular o ese peso molar, vamos a determinar, yo sigo escuchando respiración, ¿a mí qué me pasa? Ya me estoy enloqueciendo. Ah, no, pero ahorita será que Daniel Esteban tenía el micrófono abierto. Bueno, ya ahora sí, no, ya me estaba sintiendo... Perdón, profe, No, se activó tranquilo, solo. no, tranquilos, aunque ya estaba yo traumatizada, yo dije, ¿qué pasa? ¿Dónde escucho esos ruidos? ¿Quién? Y además que estoy sola acá, entonces yo decía, nadie puede estar respirándome ahí en el oído. Entonces ya estaba asustada, Daniel, no me hagan eso, no me asusten de esa manera. Bueno, calculamos entonces la cantidad de moles igual. Acá incluso en este ejercicio tenemos básicamente los mismos datos del ejercicio que les expliqué anteriormente con respecto a cómo hallar los moles. Entonces, básicamente con el peso molar del compuesto y la cantidad de gramos que yo requiera para preparar esa solución, calculo los moles. ¿Listo? Ahí, pues, si tienen dudas me dicen, pero pues yo pienso que ya con la explicación que dimos previamente es suficiente. Con eso, entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la cantidad de moles.
Como la fórmula nos dice que es en litros, entonces lo que tenemos que hacer es, si el ejercicio nos lo da en mililitros, pues convertirlo a litros. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esa conversión o ya ustedes están duros en eso? Porque pues acá no está escrito, pero pues sí, obviamente nos dice, tenemos 500 ml, recordemos que un litro equivale a 1000 ml o 1000 mililitros. Por eso, entonces, simplemente hacemos la conversión de 500 mililitros, que es lo que estamos señalando acá, en litros, pues equivale a 0.5 litros. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, aunque pues obviamente pues en la diapositiva de pronto se ve un poquito desordenado, lo que tenemos acá es la fórmula para calcular molaría, moles del soluto sobre los litros de la solución. Acá entonces nos da 0,404, pero es importante pues siempre poner las unidades. La respuesta que nosotros tenemos es que la solución tiene una concentración de 0,404 molar. Acá es importante cómo se dice eso. Hablamos de molar, entonces 0,4 molar, que no se les olvide equivale a los moles de soluto sobre los litros de solución. Lo que les digo, yo voy a ir ahí un poquito rápido, pero ustedes me preguntan cualquier duda que tengan. Cuando nosotros nos piden hallar los gramos, ¿cierto? También lo podemos hacer. Nosotros podemos hallar la cantidad, si nosotros tenemos, dependiendo de los datos que nos den, ¿no? Claramente, o sea, sabemos que las fórmulas básicas, ya tenemos la fórmula de molaridad, que es moles sobre litros. Tenemos la fórmula básica de hallar moles, que es la cantidad del soluto sobre el peso molar. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que muchas veces, y esto sobre todo soluciones ya es algo muy aplicado y es algo que nosotros constantemente estamos en un laboratorio haciendo, y esto sí es muy posible que ustedes constantemente tengan que estar haciendo. De pronto sacarle los nombres, balancear ecuaciones, es bueno que ustedes sepan cómo debe estar balanceada una reacción, es bueno que ustedes sepan el nombre, es bueno que entiendan que los estados de oxidación es lo que le permite a un elemento asociarse con otro para poder generar esos enlaces y demás, pero digamos que esos son conceptos que pueden llegar a ser teóricos, que en cualquier momento lo pueden usar, pero no lo van a estar usando constantemente. Pero esto sí, las concentraciones, lo que es soluciones, es algo que ustedes van a tener que enfrentarse y que van a tener que estar haciendo constantemente cálculos, no solamente en química, sino en muchas de sus asignaturas y de la parte práctica que vayan a llevar a cabo cuando sean profesionales. Entonces, dentro de las cosas que nos pueden preguntar es, si yo tengo la solución preparada, y eso es una cosa real, muchas veces uno llega a un laboratorio, está preparada una solución y la laboratorista le dice a uno, el laboratorista le dice a uno, mire, aquí tenemos esta sal que es yoduro de potasio y esa sal está preparada a 0.5 molar. Y tenemos, yo preparé 360 mililitros. Listo, la persona se va y yo necesito volver a preparar exactamente esa solución porque me funcionó muy bien. Entonces acá es cuando yo me hago esta pregunta: ¿cuánto debo tomar de ese yoduro de potasio para preparar los 360 que me queden a una concentración de 0.5? Obviamente esto yo lo puedo variar, ¿no? La cantidad de lo que yo voy a preparar, pero lo que sí necesito siempre saber y tener muy claro cómo hacerlo es la concentración de eso. Entonces, la misma historia. Acá, ¿qué necesitamos? Si nosotros necesitamos llegar a los gramos, ¿a qué fórmula tendríamos cuál sería la fórmula o las fórmulas que tendríamos que aplicar acá? Con eso sé si están listos para el parcial o no. O sea, por lo menos si acá el análisis, así no se sepan las fórmulas, pero pues me digan, bueno, profe, acá necesitamos esto. Necesitamos llegar a los gramos de esa sal y tenemos el volumen y tenemos la concentración. ¿Cómo llegamos a calcular esos gramos? Escucho alguno. Y aquí sacamos los últimos puntos de participación. Imagínense la dicha que ustedes se fueran hoy, los que ya están cerquita de los 300 puntos, que se fueran hoy con los 300 y ya olvidarse de química, no volver a hacer participación. Bueno, no se pueden olvidar del todo porque tenemos el parcial. Pero sí sería genial que muchos de ustedes se fueran hoy con los puntos. Acá de hecho tengo mi listado de ustedes por si alguno participa. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a la solución de este problema?
Ninguno se quiere llevar por 30 puntos, ahí está. Sin hacer trampas, sino quiero que de verdad, si alguno entiende. Ninguno. Al menos díganme, no, profe, no sé, para saber que están ahí, que hay alguien ahí escuchándome, que no estoy sola en este mundo con mi fantasma respirándome acá. Ni idea, profe. Gracias, no sé quién fue, quién habló ahí. Nicolás. Nicolás, muchas gracias. Genial, al menos que me digan, no sé, con eso yo sé cómo continuar. Entonces, acuérdense que cuando nosotros tenemos casos y nos enfrentamos a casos como estos, tenemos que empezar, en este caso es muy sencillo porque llevamos solamente 2 fórmulas hasta ahora, pero pues cuando ya nosotros tenemos un problema y más una realidad, cuando se enfrentan ustedes a un laboratorio en donde tienen X situación y no saben cómo resolverla, pues lo primero que tenemos es ver qué tenemos a mano y cuáles son las posibles fórmulas. En este caso tenemos 2 posibles fórmulas. Molaridad, que es moles de soluto sobre los litros de solución. Ahí, como tal, no podríamos hallar la cantidad de gramos. ¿Por qué? Porque tenemos molaridad, que sería 0,5 o 0,550, moles, no, y no tenemos los moles, tenemos los litros, sí, porque convertimos los 360 ml a litros, listo, pero no tenemos los moles. Pero entonces decimos, bueno, ahí ya nos quedamos fregados con esa fórmula. No, porque si tenemos los moles, podemos devolvernos a la primera fórmula que les di en la clase de hoy, que es la cantidad de moles que nosotros podemos tener, la calculamos con la cantidad de gramos o la masa del soluto, la masa del compuesto sobre el peso molar de ese compuesto. Entonces, ahí ya podemos empezar a hacer eso. Entonces, calculando la cantidad de moles, ya podemos llegar a esa fórmula. Esperen que esto se me... A ver, ahora sí. Listo, entonces tenemos acá. Tenemos los datos, tenemos que la cantidad de moles la podemos hallar a partir de la concentración, que para este caso serían los 0,550, por los litros de solución, que sería convertir estos 360 a litros. Ahí ya tenemos los moles, y con los moles nos vamos entonces a esta fórmula, en donde la fórmula original es número de moles es igual a la masa del soluto sobre la masa molar de ese soluto o de ese compuesto. Entonces ahí ya podemos despejar las fórmulas. Entonces lo primero que despejamos es la cantidad de moles y luego despejamos la masa, que en este caso se ejemplifica o se denomina con una A minúscula. Y ya hacemos el desarrollo del ejercicio. Entonces la cantidad de moles equivale a 0,198 moles que tendríamos de ese yoduro de potasio. Y con esos moles, entonces ya me voy al peso molecular. Pues claro, ¿cómo hallamos el peso molecular? Sacando los pesos atómicos del potasio y del yodo con respecto a los átomos que tenemos, y aquí tendríamos que equivaldría a 166 gramos por mol. A partir de eso, entonces, como ya tenemos moles con moles, lo cancelamos y nos quedaría solamente los gramos. Entonces tendríamos que en total serían 32,9 gramos de yoduro de potasio. ¿Esto cómo lo representamos o cómo mencionamos esto ya para una preparación? Significa que yo debo tomar 32,9 gramos para preparar una solución de 360 mililitros a una concentración de 0,550 molar. ¿Listo? Entonces, de esa manera lo podemos determinar. Entonces, o bien sea que tenemos 32,9 gramos en una solución que hay 360 de la solución completa a 0,55 molar, o que si yo lo quiero preparar, como el caso que les decía ahorita, llego yo, el laboratorista me dice, aquí está la solución, hay tantos, se prepararon de esta manera, usted, o sea, se prepararon tantos mililitros de esta manera a una concentración de esto, entonces ahí yo ya voy a saber que debo tomar esa cantidad. Listo, eso por esa parte. La molalidad, no me voy a detener mucho explicando la molalidad. Esa molalidad es una manera muy importante en química para poder determinar las concentraciones de las soluciones. ¿Qué de particular tiene esta? Que esta molalidad no se ve afectada ni por la temperatura ni por la presión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos volúmenes, como es el caso de la molaridad,
en ese caso nosotros podemos ver afectada la solución y los cálculos por la presión y la temperatura. En el caso de la molalidad es una manera que nosotros podemos evitar, digamos, ese tipo de sesgos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Determinando la cantidad de moles de ese soluto en los kilogramos del solvente. No importa que lo que nosotros tengamos de solvente sea una solución líquida. Toda solución líquida pues también va a tener X cantidad de gramos o de kilogramos en su composición. Entonces calculamos la cantidad de moles sobre los kilogramos del solvente. Como les digo, pues de esto no solamente por el parcial, o más bien si enfocadas el parcial, pues no me va a detener por esa razón, pero si vuelvo y digo, ¿no? Si alguno, por ejemplo, ahorita está haciendo puntos o algo y necesita algún ejemplo con estos cálculos, me escriben y me avisan. En esto, pues acá, para no dejarlos ahí como tan sin explicar esto, entonces simplemente pues vamos a seguir teniendo la misma fórmula de calcular los moles, porque siempre vamos a necesitar calcular también los moles, solamente que en este caso vamos a hablar de kilogramos en esa solución. Ahí eso es como lo más importante que tendríamos que decir. Otra forma y otra de las formas que nosotros necesitamos en química con las unidades químicas de las soluciones y que se usa muchísimo es la normalidad. La normalidad es una manera que se tiene en química de poder determinar una unidad o unos cálculos que nosotros hacemos de los solutos que se llaman los equivalentes gramos. Y esos equivalentes gramos se calculan en los litros de solución que yo tenga de esa solución. Resulta que esos equivalentes gramos no son estándar para todos los compuestos, sino que estos equivalentes gramos son la relación que se tiene del peso molecular, que ya todos sabemos que es el peso, la masa molecular, con respecto a la cantidad, bien sea de iones o de molécula fundamental que está haciendo que esa función química sea esa función química. Por eso es que nosotros decimos que los equivalentes, y acá es bien importante la siguiente cuestión, acá y esto sí quiero que me presten mucha atención porque en el parcial yo les tengo dos preguntas de esto, no solamente de normalidad, sino enfocado hacia lo que son los equivalentes gramos y los equivalentes como tal. Entonces, cuando yo quiero hablar o cuando se habla en normalidad, nosotros hablamos de la fórmula como tal es equivalentes gramos, pero para hallar esos equivalentes gramos, yo primero tengo que hallar los equivalentes químicos, que como yo les decía, esos equivalentes químicos tienen que ver con el peso molecular, o sea, la cantidad de átomos que tenemos de los elementos en un compuesto con respecto a esos iones o a esa función química fundamental que nosotros tenemos de ese compuesto. Entonces eso va dependiendo del compuesto que yo esté hablando, si yo hablo de un ácido, si yo hablo de una base o si hablo de una sal. Cuando yo hablo de un ácido, nosotros calculamos la cantidad de hidrógenos que tiene ese compuesto en toda su fórmula. Cuando hablamos de las bases, la cantidad de iones hidróxido que tiene ese compuesto, y cuando hablamos de la sal, hablamos bien sea de los cationes o los aniones que tienen esos elementos en ese compuesto. Entonces, ¿cómo hallamos esos equivalentes? Entonces vuelvo y repito, no se les olvide que una cosa es hallar los equivalentes gramos y otra cosa es hallar los equivalentes. Entonces, los equivalentes químicos o EQ, que son los equivalentes, que normalmente uno habla o equivalentes, casi nunca uno menciona equivalente químico, sino equivalente simplemente, se hallan para un ácido, se divide el peso molecular en la cantidad de hidrógenos que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá, este ácido tiene 2 hidrógenos y el peso molecular de ese ácido es 98. Entonces dividimos 98 en 2 y aquí obtenemos la cantidad de equivalentes, que esa me va a permitir hallar la cantidad de equivalentes gramos, que ya vamos a ver cómo se halla eso. En el caso de las bases, entonces tenemos lo mismo, en todos tenemos que tener en cuenta el peso molecular, pero en este caso tendríamos que tener en cuenta la cantidad de iones hidroxi o hidróxido que tendríamos ahí, dependiendo entonces qué tanto. Acá tenemos uno, pero pueden haber 2 o 3.
Entonces, lo hallamos de esta manera. Entonces, el peso molecular de esta base, que sería hidróxido de sodio, que equivale a 40, y eso lo vimos en la cantidad de iones hidroxi que tenemos. Y por su parte, entonces recordemos que siempre nosotros hablamos acá de las cargas que nosotros tenemos para los aniones y los iones, o sea, para en general los iones. Entonces siempre vamos a tener en cuenta, ¿se acuerdan de esa tabla de iones que yo les había dado por allá en la nomenclatura? Ahí es cuando tenemos que tener en cuenta esas cargas. Entonces si ustedes dudan con respecto a esa carga en la sal, pues van y miran cuál es el anión que está acompañando. Acordémonos que esta parte izquierda es la que nos marca los aniones. Y entonces recordemos que anión es negativo. Y si tienen dudas con respecto, por ejemplo, este ion, cómo se llama, cuántas cargas tiene, puede ir a esa tabla y determinarlo así. O acá simplemente por el cruce de su unidad, de subíndices, vamos a saber que la carga de este es 2. Entonces, de esa manera llamamos los equivalentes químicos o los equivalentes. Cuando nosotros tenemos esos equivalentes, ¿cierto? Ya cuando nosotros hemos calculado, entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, nos piden calcular la normalidad y la molaridad de 50 gramos de esta sal, que ¿cómo llamamos esta sal? ¿Alguien recuerda ahí por 10 punticos? Vamos a irnos con 10 punticos de eso de nomenclatura. $10 puntos a la 1. 10 puntos a la 2. Carbonato de sodio. Sí, señor, muy bien. ¿Quién habló, por favor? Emerson Zárate. Emerson. Listo, muy bien, Emerson. Excelente, bueno. Entonces, esta sal, entonces si nos damos cuenta es una sal y lo que veíamos en la diapositiva anterior es que para hallar los equivalentes de una sal tenemos que tener en cuenta la cantidad de aniones o de la carga del anión que tenemos para esta sal. Entonces, en este caso sería el ion carbonato el que nosotros vamos a tener en cuenta si estamos preparando 100 mililitros de la solución. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la normalidad es calcular el peso molecular, o bueno, para todos, porque realmente en todos vamos a necesitar el peso molecular. Luego calculamos la cantidad de equivalentes que la hallamos con el peso molecular sobre la carga de ese catión. Entonces, en ese caso, el peso molecular es 106 y lo dividimos en 2, que sería la carga del carbonato, nos da 53. Ahora sí, dependiendo de la cantidad de equivalentes que nos dé, nosotros vamos a dividir la cantidad, que sería esta, esperen a ver si de pronto puedo cambiar de color acá, la cantidad del compuesto que yo estoy usando, ¿sí? Que en este caso serían los 50 gramos, esos 50 gramos de ese compuesto lo voy a dividir yo en los equivalentes que calculé acá previamente. Y esto sí me va a dar los equivalentes gramos. Entonces aquí hablamos, esta sería la fórmula para hallar equivalentes. Cantidad del compuesto o masa del compuesto del que yo estoy hablando sobre los equivalentes. Entonces aquí calculamos los equivalentes gramos y ahí sí ya procedemos muy sencillamente a hallar la fórmula de normalidad, que es cantidad equivalente sobre los litros de solución. Entonces, como acá me decían que eran 100 ml de solución, pues entonces lo que vamos a hacer es convertir esos 100 ml a 0.1 litros para poder calcular eso y aquí nos daría la respuesta a la normalidad. Vuelvo y les digo, para poderles calificar bien sus puntos, ¿sí? Porque pues básicamente esto es lo que yo les voy a pedir, vamos a hacer el desarrollo de esos puntos que sean prácticos. Vuelvo y digo, los teóricos no, pero los puntos que sean prácticos es obligatorio que vayan con esa solución. Entonces, ahí es cuando realmente uno se da cuenta si ustedes mandaron a hacer los parciales, si ustedes se están copiando. No les voy a decir los trucos que nosotros tenemos, pero realmente pues hoy casualmente estábamos teniendo una reunión al respecto. Entonces, por favor, chicos, vuelvo y les digo, conmigo
cuenta más la honestidad que cualquier otra cosa. Entonces, por favor, esto es lo que a la final ustedes van a necesitar para poderlo hallar. Acá, pues como el ejercicio nos está pidiendo molaridad, pues vamos a ver de una vez con ese ejemplo de molaridad, pues aunque este es un poquito más sencillo de calcular, porque simplemente pues lo primero que tenemos que hallar son los moles del soluto, que ya sabemos que es la masa de lo que tenemos o necesitamos o requerimos o se necesitó para preparar la solución, sobre el peso molar, hallamos los moles y con los moles de soluto simplemente los dividimos en la cantidad de litros de solución que nosotros tengamos, que para este caso sería 0,1 y por tanto tendríamos que esa solución tiene dos datos diferentes de concentración. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 9,4 normal y 4,7 molar. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta esta parte porque si ustedes se dan cuenta, por más que estemos hablando de la misma solución, las concentraciones son completamente diferentes. Vamos a ver este ejercicio solamente como por mirar qué otros, o sea, por explicarle los ejercicios que posiblemente van a salir en el parcial. Entonces por eso les digo, no se pongan a hacer trampas ni nada de eso porque realmente el parcial no está para hacer trampas, ¿sí? O sea, que uno diga, no, eso necesitan contratar el químico, no, realmente está para que ustedes realmente se tomen el trabajo de hacerlo y de mirar qué aprenden. A mí me encantaría que Contratar a la profe del colegio. Señor, Contratar a la profe del colegio. no, imagínense eso, no, chicos, porque sobre todo miren que la educación de nosotros nos impulsa mucho a querer sacar la nota, a pasar la materia, a pasar los parciales, entonces no importa a costa de qué. A mí me encantaría que ustedes al final o sea, yo no lo puedo hacer, yo no puedo tener cámaras vigilándolos a ustedes, qué están haciendo, si están haciendo el parcial honesto o no. A la final eso va mucho en ustedes, pero sí que chévere que ustedes al final pudieran decir, bueno, listo, desarrollé el parcial y realmente lo hice yo solito o solita y aprendí esto o definitivamente no aprendí nada, ¿sí? Porque en últimas, por ejemplo, yo pedí que me dejaran a mí elaborar ese parcial sola. Y ustedes saben que este se llama parcial consensuado porque nos reunimos todos los profesores y lo hacemos. Y yo les dije, mire, realmente, y esa es una cosa con la que uno entra siempre en conflicto. Me parece que si soy yo la docente que les he impartido esto, cada docente tiene su manera diferente de calificar y a mí me interesa saber qué aprendieron ustedes conmigo, que en última yo les estoy dando el contenido que ustedes necesitan o que se requiere de la materia y a la final yo quisiera saber realmente ustedes qué aprendieron conmigo, no qué tanto sabe la profe de química del colegio, porque seguramente saben mucho. Entonces a mí no me interesa evaluarlos a ellos, sino evaluarlos a ustedes. Bueno, entonces por eso les digo, no es tanto la dificultad de los ejercicios, no es tanta la cuestión, sino es más el ejercicio que ustedes van a hacer, qué bonito sería que de verdad lo hicieran real, ¿sí? O sea, que de verdad ustedes dijeran, hasta que se filmaran diciendo, mire, profe, acá está la evidencia, no me lo envían de pronto después, dice, aquí lo hice yo solo para que el parcial tenga más mérito, pero bueno. Acá nos están pidiendo calcular la normalidad, de la misma manera que lo estábamos haciendo ahorita, teniendo en cuenta esta cantidad de gramos de este hidróxido. Fíjense que acá ya estamos hablando de un hidróxido, por lo tanto, cuando hablamos de hidróxidos, tenemos que tener en cuenta la cantidad de iones hidroxi que tenemos de ese compuesto en esta cantidad, en este volumen. Ahora, es posible que se les pida la cantidad de equivalentes. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta eso, si les están pidiendo los equivalentes solito o si les están pidiendo equivalentes gramo. Entonces, acordémonos que esos equivalentes gramos se determinan por la cantidad del compuesto que yo esté requiriendo, que en este caso serían los 20 gramos sobre la cantidad de equivalentes. Y esos equivalentes es el peso molecular sobre bien sea el ion hidroxi, el oxígeno, el hidrógeno, o el anión o el catión de la sal. Entonces, para este caso nosotros hablamos que esta sal nos está dando lo que necesitamos, este ion hidroxi. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular primero los equivalentes, 43 es el peso molecular del hidróxido de berilio, y lo dividimos en la cantidad de iones hidroxi, que tenemos acá, 2 iones hidroxi, nos da 21,5, ya con eso entonces yo procedo a calcular los equivalentes gramos,
que para este caso sería 0,93 porque dividimos estos 20 gramos sobre esos equivalentes y listo, ya obtenemos la normalidad. ¿Por qué? Porque pues la normalidad se calcula con la cantidad de equivalentes, equivalentes gramos, que sería 0,93 sobre los litros de solución. Nuevamente convertimos esos mililitros a litros, ¿listo? Bueno, esto aquí era donde yo les decía, y digamos que estas fórmulas normalmente nosotros las aplicamos mucho en laboratorio. Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, diluir algo, diluir significa que si algo está muy concentrado, yo le agrego agua o la solución base para poder hacer que quede menos concentrado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos procesos de dilución o de disolución, lo hacemos comúnmente, por ejemplo, cuando ustedes hacen un café, cuando hacen un jugo y les queda muy cargado de azúcar o de café, o hacen cualquier preparación en su casa que les queda demasiado cargada de X cosa, bien sea de sal, de azúcar, de lo que sea, del solvente que estén usando, pues ustedes qué hacen, si es un jugo, pues le agregan agua, si es un café, le agregan agua, si es, por ejemplo, un jugo en leche, pues le agregan mayor cantidad de leche. ¿Qué está haciendo esto? Que al aumentar el volumen que nosotros tenemos de esa solución, la concentración va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor cantidad de ese soluto, de esos gramos de soluto, en X cantidad de volumen. Por eso entonces aplicamos esta fórmula y ahí es donde sé que muchos de ustedes recuerdan eso, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, donde esta concentración 1 equivale a esa concentración inicial que yo tengo de ese volumen inicial. Entonces, cuando estamos preparando un tinto, nos queda supremamente cargado. Ese tinto que yo acabo de preparar y que está súper cargado, digamos, a los que no les gusta el expreso, justo preparar un expreso, a ustedes no les gusta para nada eso, entonces ese expreso es su concentración 1 y su volumen 1. En 20 ml o 50 ml, que es lo que más o menos tiene un expreso, nosotros tenemos una cantidad sobresaturada de café y lo que tenemos que hacer es agregarle agua. Obviamente, si le agregamos agua, se aumenta esa cantidad de volumen, primero de volumen, que sería en este caso esta parte, el volumen 2, y ahí hablaríamos de, pues ese aumento de volumen va a llevar a que evidentemente se disminuya esta concentración. Entonces, así es como nosotros hablamos de esas diluciones. En esto no me voy a concentrar mucho, pero sí es importante que ustedes sepan que existen diferentes tipos de soluciones de acuerdo a esa cantidad de soluto y por eso nosotros llegamos a diluir o a concentrar. También si nosotros tenemos un tinto que nos quedó muy aguado, pues le podemos agregar más café para concentrar esa solución. Entonces ahí, con esa misma fórmula, ya estaríamos aumentando esta concentración 2, entonces la cantidad de ese soluto en esa solución y pues obviamente pues también puede cambiar ese volumen en este caso. Entonces hablamos de la solución saturada, de la diluida, de la concentrada y la sobresaturada, en donde la solución saturada contiene, digamos, como ese equilibrio entre el soluto y el solvente, entonces la máxima cantidad de soluto que puede mantenerse disuelto en determinada cantidad de solvente. Entonces, cuando decimos que está saturada, llegamos a ese equilibrio en donde no hay ni más ni menos soluto de lo que ese solvente soporta. Entonces, ahí es cuando el tinto queda perfecto, queda en su punto, o sea, en el punto en el que el agua soporta esa cantidad de café para que quede en ese punto de equilibrio. La diluida cuando queda pues muy por debajo esa cantidad de soluto, concentrada pues tiene mayor cantidad de soluto de lo que puede soportar ese solvente, y la sobresaturada pues va a tener muchísima más cantidad, o sea, ya va a estar muchísimas unidades por encima de esto. Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Descartemos todo esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a las soluciones, mis queridos? Aquí yo les tengo algunos ejercicios, revísenlos, por favor, que ahí pueden estar, lo que les digo en estas diapositivas, ahí, si no la gran mayoría, por lo menos sí, bastantes de los ejercicios que vamos a evaluar en el parcial. Entonces, básicamente, de soluciones, eso era lo que a mí me interesaba decirles, que nosotros realmente las soluciones las necesitamos en diferentes situaciones
de nuestra vida, incluso cotidiana, si ustedes se dan cuenta, y ahorita pues con esos ejemplos que les pongo y se les pueden venir muchísimos más a la cabeza, constantemente ustedes en su casa están preparando soluciones a toda hora. La diferencia es que en ningún momento están ustedes calculando la cantidad. De pronto aquellos que son así súper estrictos a la hora de cocinar y miden la cantidad de sal que le van a agregar a la changua y entonces necesitamos 25 gramos o 25.3 y tienen su gramera ya y demás, pero normalmente pues esto es lo que nosotros hacemos en química y esas son como las principales unidades que nosotros necesitamos. Vuelvo y les digo, hoy, yo sé que voy como a toda carrera, pero pues la idea es que más bien en la medida de lo posible terminemos temprano por si hay dudas o por si también hay cansancio y darles el tiempo también de como tener en su cabeza estas temáticas. Entonces, seguimos con respecto a los gases. Pues los gases obviamente son muy importantes, no solamente porque hacen parte de la naturaleza y de todos los elementos que nosotros hemos encontrado, o que nosotros no, que los químicos a lo largo de la historia han encontrado en la naturaleza y han estructurado, clasificado y organizado en la tabla periódica, sino que están componiendo pues gran parte de esa configuración o estructura que tenemos del planeta Tierra. Entonces tenemos altos contenidos de nitrógeno, oxígeno y de los otros gases, aunque tenemos en menor proporción, pero nosotros constantemente estamos en contacto con esos gases. Bueno, ahorita voy a esta parte de teoría a omitir algunas cosas para podernos concentrar en una parte más de fórmulas. Normalmente entonces, ¿qué características tienen los gases? Asumen el volumen y la forma de los contenedores en los que están. Entonces, al igual que los líquidos, tienen esa característica. Entonces, asumen esa forma en la que están contenidos. En segundo lugar, es el estado de la materia que permite la mayor compresión. O sea, la forma como se puede comprimir la materia o el estado que mejor se puede comprimir la materia es el estado gaseoso. Cuando se mezclan, cuando ellos se mezclan en determinada sustancia, en determinado lugar o componente o bueno, en el contenedor, ellos se mezclan de manera completa y homogénea. Y normalmente nosotros hablamos que ellos son los que tienen las densidades más bajas con respecto a los líquidos y a los sólidos. Entonces, hablamos de unidades importantes, así como nosotros en las soluciones hablábamos de la concentración. En el caso de los gases, una de las principales cosas que nosotros vamos a tener en cuenta es la presión, que es referida a la fuerza sobre área, entendiendo la fuerza como la masa por aceleración. Entonces, las unidades de presión, es decir, qué tanta fuerza está ejerciendo, en este caso, el gas en determinada área. Gracias a esas fuerzas que nosotros podemos determinar esas presiones atmosféricas a través de los barómetros y la presión se mide en 3 unidades principales, en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio y en torr. Entonces creo que dije 3 ahorita y son 4. Pascal, atmósferas, milímetros de mercurio y torr. Entonces, estas son las equivalencias. Un pascal equivale, esta también se utiliza, pero esta se utiliza más en física, newton sobre metro cuadrado, porque tendremos acá newton está dado en las fuerzas que nosotros, en la fuerza que se requiere o que de la que estamos hablando en este caso del gas, sobre los metros cuadrados, que son las unidades que tenemos de área. Entonces, un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y esto a su vez equivale a 760 torr. Por lo tanto, una atmósfera también equivaldría a lo mismo en milímetros de mercurio. Por eso normalmente las unidades de presión se mueven hacia estas 3, pascal, atmósferas y milímetros de mercurio, y normalmente en todas las medidas de química se habla más de atmósferas y de milímetros de mercurio. Sin embargo, pues estas equivalencias son importantes. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y a su vez también equivale a 325 pascales. Entonces, bueno, vamos a saltar un poquito esto. Las conversiones, pues simplemente vamos a hacer esas
asociaciones y esas equivalencias. Entonces, por ejemplo, pues acá nos está dando un ejemplo de los aviones y queremos hallar la presión en atmósferas que existe en una cabina si la lectura de un barómetro está dada en 688 milímetros de mercurio. Por lo tanto, nosotros acá simplemente lo que el ejercicio nos está diciendo es calcule esta presión de 688 milímetros de mercurio en la cantidad de atmósferas, o sea, convierta básicamente estos milímetros de mercurio en atmósferas. Entonces ya sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, lo único que tenemos que hacer acá es la conversión. Pero sí es importante pues que ustedes sepan de dónde salen estos datos. Hacemos básicamente la típica conversión que se puede hacer con este método lineal o si ustedes quieren con su regla de 3 también lo pueden hacer. Y decimos que 688 milímetros de mercurio equivalen a 0,905 atmósferas. ¿Listo? Aquí tenemos pues otro ejemplo. Señor. Profe, es que no entendí de dónde salió el 760 milímetros de mercurio. Esas son las equivalencias que nosotros tenemos normalmente acá. Entonces ya sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Estas son como las condiciones estándar que nosotros tenemos. Esto se deriva, los 760 viene de, que pues esto fue lo que pasó, viene de la explicación que tenemos cuando se mide la presión atmosférica. Esta es la cantidad o digamos como el volumen o digamos como sí, el volumen que desplaza, la altura que desplaza el mercurio cuando nosotros calculamos la medida estándar de presión atmosférica. Entonces, cuando la presión normal está a una atmósfera, que sería la medida estándar, decimos que esa presión que está ejerciendo la naturaleza, o sea, es la atmósfera como tal, que en este caso cuando nosotros hablamos de la atmósfera, y pues de pronto acá pues lo que les digo, de pronto me pasé eso como por alto, pero pues cuando nosotros hablamos de atmósfera, recordemos, y aquí me vuelvo a esta diapositiva, recordemos que nosotros hablamos que la atmósfera está compuesta por gases y esos gases están compuestos en esta composición, o en esa composición porcentual. Entonces, como son gases, ellos obviamente están ejerciendo una fuerza sobre un área determinada. Entonces, en condiciones normales o condiciones estándar, la presión atmosférica equivale a una atmósfera y esa atmósfera, cuando hablamos de esa única atmósfera, decimos que esa presión que está ejerciendo esos gases de la atmósfera van a hacer que se desplacen 76 centímetros, que eso equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque pues cuando se tiene el barómetro, así como pasa con el termómetro, se utiliza el mercurio para poder hacer este desplazamiento. Solamente que pues en el caso del termómetro lo que hace que se mueva o se desplace ese mercurio es la temperatura. En este caso lo que está haciendo que se desplace o que se mueva este mercurio es la presión atmosférica. Entonces, en condiciones normales hablamos que la presión atmosférica equivale a una atmósfera y esa atmósfera desplaza 760 milímetros de mercurio. De ahí viene esa equivalencia. Entonces, a nivel del mar, que digamos aquí es cuando nosotros hablamos de esa condición estándar, hablamos de una sola atmósfera y a medida que va subiendo, si ustedes se dan cuenta, la presión va disminuyendo. Entonces ahí hablamos de y aquí es donde vamos a empezar a hablar de las leyes de los gases, en donde esa presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura que nosotros estemos determinando. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando de altura, se va disminuyendo y pues obviamente eso tiene su lógica. Si nosotros nos devolvemos acá al barómetro, pues obviamente entre más arriba estemos, menor cantidad de gases pues vamos a tener que estar, o menor cantidad de gases van a estar ejerciendo su presión sobre el mercurio. Entonces aquí estamos hablando que estas condiciones estándar, estaremos hablando sobre el nivel del mar que estaría como donde sería el punto máximo donde los gases están ejerciendo la presión. Entonces mayor cantidad de gases empiezan a ejercer una presión mayor y ahí aumenta, ahí se desplazan esos 760 milímetros de mercurio, mientras que a medida que vamos subiendo en altura, en la tierra, digámoslo así, o sea, ahí en ese caso vamos subiendo en longitud, vamos aumentando, la presión también va
esa presión va disminuyendo, porque pues obviamente vamos a tener que los gases van a ejercer una menor presión. La presión atmosférica depende de la localización y la temperatura y las condiciones climáticas. Bueno, no sé si eso aclaró tu pregunta. Y acá Sí, pues... señora, profe, yo la entendí. Es que yo no Ok. sabía que era un valor concreto, ¿cierto? Eso es un valor que siempre va a estar ahí. Exactamente, eso es como una constante, exactamente. Son de, así como el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, así como la gravedad en la Tierra, 9,8. Ay, caramba, se me olvidó las unidades metros, ay, metros sobre segundos cuadrados. Alguien que me aclare eso. Dios mío, Sí, sí, ¿cómo se...? señora. Ay, gracias, Ana María. Esos son valores estándar. Entonces, una atmósfera 760 milímetros de mercurio. De ahí salen. Entonces, asimismo, pues nosotros acá simplemente ustedes tengan en cuenta estos datos. 760 milímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales. Fíjense que acá de pronto, no sé si cuando vimos las equivalencias acá o en la otra diapositiva lo habíamos leído mal, lo leí mal yo, o lo leí bien, no recuerdo, pero son 101.325 pascales, que eso equivale a 1,0325 por 10 a la 5 pascales. Pero no se afanen que normalmente en química nosotros trabajamos atmósferas y milímetros de mercurio, no estas cantidades tan grandes, pero ustedes en física sí seguramente se mueven más con sus pascales. Pero nosotros acá, para este punto, nos vamos a mover con esas dos medidas. Entonces acá la misma historia nos pregunta, no, eso ya lo hicimos, acá. Entonces la presión atmosférica de San Francisco equivale a 732 milímetros de mercurio. Ya con la explicación del barómetro, de pronto lo entendemos un poquito más. Ya sabemos entonces que si está a 732, pues obviamente más abajo del nivel del mar no podríamos estar. Entonces sabemos que estaríamos un poquito más altos y por eso se empieza a disminuir esa presión. ¿Cuál es la presión en kilopascales? Pues acá hacemos la conversión, pero lo que les digo, normalmente no vamos a utilizar esas unidades en química, normalmente nos movemos más en milímetros de mercurio y atmósfera. La forma como se miden los gases, entonces con los manómetros, la presión atmosférica obviamente pues la vamos a medir con el barómetro, pero pues acá simplemente lo que nos está diciendo esto es que vamos a tener también el mercurio y él va a ser el que nos va a permitir determinar de acuerdo a qué tanto se desplaza ese mercurio en esta columna, pues vamos a determinar tanto la presión como también digamos como la influencia que está teniendo la temperatura en ese gas. Entonces, este va a ser el que nos va a medir, dependiendo de la cantidad de mercurio que se desplaza en la columna, pues vamos a hablar de presiones y de temperaturas diferentes, porque en los gases, así como pues en cualquier estado de la materia, pero en los gases la presión y la temperatura influyen mucho, por eso es que más adelante vamos a ver esa unidad, esa ecuación ideal de los gases que muchos me preguntaban por ahí en los informes de laboratorio, que me preguntaban que qué era R, que qué era N, esa fórmula que yo creo que si no se la aprendieron así, es el momento de que se la aprendan, pájaros volando igual a número de ratones o de ratas trotando, así como se la quieran aprender más. ¿Qué más les iba a decir? Yo me distrae porque iba a poner un ejemplo de novios y exnovios, pero no, ese ya no, mejor, ese está como feo, esos ejemplos. Pero sigamos acá concentrados en los gases y no en los exnovios. Yo creo que ustedes dirán, esta vieja tiene un trauma porque todos los ejemplos base a las relaciones amorosas, aunque por alguna razón hay dos ejemplos que siempre en mis explicaciones de biología y de química me funcionan y son o los cómics, que yo no soy muy fanática de los cómics, entonces conozco poco, pero cuando meto eso y la gente conoce, los ejemplos van muy bien, o con las relaciones amorosas. No he tenido éxito con otros ejemplos, entonces por eso como que siempre me enfoco hacia eso y como que surgen muy bien. Pero ustedes pueden buscar las analogías que quieran para entender cualquier temática y eso sí les aconsejo que las analogías es lo que a ustedes más les permite no memorizar, sino entender realmente la temática, porque la memoria finalmente se va, pero esos análisis y esas analogías que ustedes hacen les va a servir. En gases, entonces, nosotros hablamos de unas leyes específicas, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de
los gases ideales, de pronto ahorita me estoy comiendo alguna, pero en esas tres principalmente es en las que nosotros nos movemos. ¿De qué dependen estas leyes? Estas leyes van a depender, como ya lo había mencionado, sobre los gases influyen dos factores importantes que son la temperatura y la presión. Entonces, dependiendo de qué está variando o qué está más bien constante, yo o yo no, se plantean estas leyes. Entonces, cuando nosotros tenemos temperatura constante, nos sirve la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque pues vamos a hallar, en gases siempre vamos a tener en cuenta temperatura, presión y volumen. Esas son las tres condiciones básicas que nosotros vamos a tener en los gases: temperatura, presión y volumen. Dependiendo de la constante, vamos a variar de ley. Entonces, en el caso de la ley de Boyle, es cuando nosotros tenemos temperatura constante. Entonces, acuérdense acá en este ejemplo o en este dibujito del manómetro. Nosotros tenemos el gas. Dependiendo del volumen del gas, pues obviamente esta columna de mercurio se va a desplazar. Sí, por eso acá tenemos H, que sería la altura. Nos está midiendo qué tanto se desplace, qué altura tenemos de ese milímetro de mercurio, dependiendo del volumen. Pero si nosotros también estamos calentando acá el gas, ese gas obviamente se va a desplazar o va a ejercer una presión diferente sobre los milímetros de mercurio que tenemos acá, y por ende pues vamos a hablar de digamos como reacciones o cosas diferentes en los gases. Entonces acordémonos de eso. Presión, temperatura y volumen es lo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta en los gases. Entonces cuando tenemos la temperatura constante, decimos que la presión de una cantidad fija del gas es inversamente proporcional al volumen del gas. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la presión, el volumen del gas disminuye, o más bien viceversa, que si aumentamos el volumen, más bien se entiende mejor así. Entonces ubicamos acá, si aumentamos el volumen, la presión va a disminuir. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, acá tenemos el dibujo, no me acordaba que tenía acá este gráfico. Entonces, este es el que nos permite entender bien. Entonces, cuando tenemos X volumen de gas, que en este caso va a corresponder a 100 ml, esos 100 ml van a desplazar determinada cantidad de mercurio. Pero si ese volumen disminuye y lo bajamos a 50 ml, la cantidad de mercurio que va a ser desplazado en la columna va a ser mayor. Entonces disminuimos volumen, se aumenta presión. Y si seguimos disminuyendo, pues se va a seguir aumentando la presión, que recordemos que esa presión se mide en milímetros de mercurio. Por lo tanto, acá diríamos que estas serían como la cantidad de mercurio que se desplaza en esa columna. Acá no alcanzo, es que mi computador me genera acá o sea, no, acá me sale una barrita que no sé si ustedes en mi presentación lo estén viendo, pero no alcanzo a ver qué dice, pero bueno, ahí supongo que dice lo de la inversamente proporcional. Entonces aquí, ¿cómo se grafica esto? Hasta ahorita caigo en cuanto hubiéramos podido haber hecho gráficas de estas muy interesantes en el parcial. Hasta ahora se me empiezan a ocurrir, pero bueno, ya igual ya está hecho, ya no me voy a poner a modificarlo. Entonces acá tenemos esto, acordémonos que entonces en Boyle, temperatura constante, no tenemos para nada en cuenta la temperatura. ¿Qué significa? Que no es que no se tenga en cuenta, sino que estamos en condiciones de temperatura constante, en un laboratorio donde tenemos la temperatura controlada, o en un lugar donde a una hora determinada donde yo sé que esa temperatura está influyendo de la misma manera en el gas. Entonces por eso hablamos de esa temperatura constante y por eso analizamos la presión y el volumen. Entonces, a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen. Eso es lo que nos dice la ley de Boyle. Y esa ley de Boyle la calculamos o se halla con esta fórmula: presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, simplemente que nos está diciendo que tanto varía el volumen y la presión, el volumen o la presión con respecto a esas condiciones iniciales. Entonces, yo voy a hallar, dependiendo de cómo se plantea el ejercicio, pero yo voy a hallar bien sea o la presión inicial a un volumen determinado o la presión final a X volumen determinado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Una muestra de gas de clorín o gas, esto se me olvidó cómo se llama en español. Debe ser como ácido clorhídrico, asumo yo.
no me acuerdo de este gas clorín, bueno, ocupa un volumen de 946 ml a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio? Obviamente, pues si se los piden en otra unidad, simplemente hacen la conversión y ya se devuelven allá las fórmulas, y si se los piden en pascales o en atmósfera, simplemente hacen la conversión. ¿Cuál sería esa presión del gas si el volumen se reduce a una temperatura constante de 154 ml? Acá pues como la presentación uno se las da organizada, pues ustedes ya saben que estamos hablando de la ley de Boyle, pero cuando se presentan los ejercicios que ustedes van a presentar el día del parcial, pues les va a aparecer ahí una serie de ejercicios, de problemas que ustedes no van a, de pronto de entrada, a distinguir. Yo no les digo, este es para Boyle, este es para Charles, este es para... No, simplemente se mandan los ejercicios y ustedes determinan cuál es. ¿Qué es lo importante? Y por qué, por ejemplo, yo les pongo ahorita ejercicios sencillos, no solamente por el tiempo, que pues sí, realmente pues el tiempo jugó, digamos, un poquito a favor de eso, de no complejizar de pronto estas dos últimas temáticas en cuanto a los ejercicios, pero también sobre todo para que ustedes determinen los componentes fundamentales de estas temáticas. Entonces, en este caso nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos están hablando? Tenemos volumen, presión y automáticamente nos dicen temperatura constante, ley de Boyle. Ya si después nos dicen presión o lo que sea constante, pues ya vamos a ver cuáles son las leyes que se aplican ahí. Pero para este caso, si nos dice temperatura es constante, ley de Boyle. Importantísimo también determinar cuál es la presión y cuál es el volumen inicial y cuál es el final. Entonces, es sencillo, porque si nos dice, ese gas está ocupando 946 a una presión de 726, y luego dice que el volumen se reduce. Entonces, yo tengo inicialmente 946 ml de ese gas. Puede ser en ese no sé, en ese matraz que teníamos ahí atrás. Entonces, tenemos 946 ml del gas. Lo tengo, ya sabemos que la temperatura está constante y lo tenemos a esa presión. Si reducimos el volumen, entonces acá ya lo que nos está diciendo es, vamos a reducir ese volumen y lo bajamos de 946 a 154 ml, automáticamente nosotros nos vamos a decir, listo, entonces, no, si nos dan los dos datos de volumen, pues obviamente ya sabemos que vamos a tener que hallar la presión a la que se encuentra ese segundo volumen que nos están pidiendo. Y sin necesidad de hacer los cálculos, ya nosotros sabemos que en Boyle, y gracias a esos gráficos, por eso esos gráficos son importantes que ustedes los vean, nos está diciendo que eso es inversamente proporcional. Entonces acá ya sabemos que necesariamente si disminuimos el volumen, acá la presión va a aumentar. Entonces tenemos que encontrar un resultado mayor a 726. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pues aplicamos la fórmula, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, donde la presión 1 sería la 726 milímetros de mercurio, el volumen 1, 946 ml. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Pues la presión, ya simplemente la hallamos. Esto de gases es muy sencillito, la verdad. O sea, esto de gases es de pronto, a veces, digamos que uno lo puede complejizar es porque, por ejemplo, se puede meter también mucha parte estequiométrica acá, hay los moles, hay las moléculas, entonces a partir de la fórmula que ustedes tienen del gas van a hacer, ahí es cuando se complejiza, pero realmente en la práctica, más o menos nosotros nos movemos es con estas cuestiones, ya las cuestiones químicas y los que trabajan química y se dedican a estos gases, pues sí tienen que saber todas esas cuestiones complejas, pero digamos que en la normalidad, así como en las soluciones, se manejan este tipo de cosas que no, realmente no es que sean demasiado complejas. Aplicar esta fórmula realmente no nos genera mucho, digamos, como complique. Entonces, fíjense que estamos aumentando bastante la presión. Como disminuimos bastante el volumen, porque de 946 a 154 es disminuir bastante el volumen, pues por ende también la presión va a aumentar de manera inversamente proporcional. Por eso hablamos ahí de ese inversamente proporcional. Esa fue la otra no, mentiras, es la misma, la de Charles. Entonces, la ley completa se llama Charles and Gay-Lussac, pero quedó como la ley de Charles, ¿sí?
ahí para que, pero si de pronto en algún momento ustedes encuentran Gay-Lussac, pues es lo mismo, ¿sí? Lo plantearon los dos en momentos diferentes, pero por comodidad siempre se habla de la ley de Charles. Entonces, en este caso, el volumen de una cantidad fija de gas mantenida, aquí es donde entonces empezamos a hablar de presión constante. Boyle, temperatura constante, Charles, presión constante. Y aquí es importante porque cuando el volumen de una cantidad fija de gas es, en este caso hablaríamos que la temperatura es directamente proporcional, es decir, que si aumentamos el volumen, aumentamos temperatura, o por el contrario, ahí yo siempre lo explico al revés, si aumentamos, o sea, lo más lógico es que cuando se aumenta la temperatura, pues el volumen del gas se va a aumentar. Y eso es lo que esta ley nos explica cuando, por qué los cilindros de gas, cuando ya nosotros estamos en una era del gas natural. Pero, por ejemplo, los que aún usan o alguna vez en su vida vieron usar ese gas propano, el de los cilindros. De hecho, por ejemplo, ahorita en estos días que estoy acá en la casa de mis padres, recordábamos que cuando yo era niña hubo un accidente acá de gas y justamente sucedió por eso, porque las personas no tenían muy claro eso, lo dejaron demasiado cerca de la estufa. Esto obviamente produjo un aumento de temperatura y al aumentar la temperatura aumenta ese volumen del gas y por ende, como no hay una presión constante, o sea, y o por más que se mantenga la presión constante, si la temperatura se aumenta, el volumen se aumenta y necesita salir por algún lado de eso, entonces explota. Entonces el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. ¿Listo? Entonces aquí está gráficamente explicada esta ley. Entonces a baja temperatura tenemos acá pues el gas, entonces tenemos baja temperatura, el gas ocupa este volumen, lo que nos está aquí ayudando a medir nuevamente es el mercurio, pero si aumenta la temperatura pues el volumen de ese gas aumenta, porque pues obviamente en este caso las moléculas pueden ayudar a expandirse, o sea, lo que lleva es a expandirse más esas moléculas en ese volumen que es, o en ese container o en esa recipiente que los está teniendo. Acá vuelve, no sé qué dice ahí, pero creo que dice como que la temperatura incrementa. Bueno, ahí ustedes después, porfa, revisan las diapositivas, que de pronto no me esté comiendo alguna información importante, eso que yo no la alcanzo a leer acá. Gráficamente, entonces, lo representamos así. A medida que aumenta el volumen, pues, en este caso, aumenta la temperatura a presiones constantes. Entonces, si tenemos una presión 1 que es constante, y tenemos esta temperatura, pues, el volumen va a aumentar de esa manera. Eso es gráficamente cómo lo representamos. Y acá entonces, acá vuelve y juega, no se ve, pero tenemos que el volumen lo calculamos, no sé si ustedes ven ahí la fórmula o si hacemos algo porque esa sí es importante que la copien, pero el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Ahí por si de pronto a ustedes les sale igual que a mí, entonces para que la vean acá de esta manera. Entonces, recordemos que acá ya no es la temperatura constante, sino es la presión constante. Por eso la sacamos de la fórmula, porque pues claramente si está constante, pues no tenemos que tenerla en cuenta. Normalmente entonces nosotros hablamos de que la temperatura en los gases normalmente la tenemos que calcular en Kelvin, entonces siempre tenemos que hacer la conversión. Si la tenemos en centígrados, la tenemos que convertir a Kelvin. No sé cómo hacer. Si alguien sabe cómo quitar eso, le agradezco. Pero bueno, sigamos así porque si no, vamos a durar acá quitando eso. Bueno, entonces tenemos acá este ejercicio que nos dice una muestra del gas monóxido de carbono, que acuérdense que ese es el que se genera cuando no existe una buena combustión, se puede generar ese monóxido de carbono y pues ese es muy tóxico, ¿no? Eso sucede mucho en los carros, cuando se encierran los carros viejitos que generan ese monóxido de carbono y pues obviamente han habido también muchas tragedias con respecto a eso.
Entonces una muestra, estoy toda trágica, debe ser por esa historia que contó Juan David al principio, todo lo veo así, se me vienen solamente, por eso ni siquiera ahorita les puse el ejemplo de las parejas porque era trágico, entonces todo estoy así cual Rosa de Guadalupe. Entonces, nos decimos acá que este gas, ese monóxido de carbono, ocupa 320 litros a una temperatura de 125 grados centígrados. Ya de una vez asumimos que nos toca convertir esos 125 grados centígrados a Kelvin. ¿A qué temperatura? Obviamente, pues en esto de Charles, solamente nosotros podemos preguntar o nosotros podemos inferir o la temperatura inicial o la temperatura final o el volumen inicial, el volumen final, ¿sí? Entonces, aquí ya fijo, sabemos que nos va a preguntar uno de esos dos. Entonces, si tenemos inicialmente que ese gas ocupa 320 litros a esa temperatura, nos están preguntando cuál sería la temperatura que ocuparía el gas a un volumen diferente. Entonces, acordémonos que acá sí es directamente proporcional. Entonces, si disminuyó el volumen, tendría que disminuir la temperatura. Nos dice el ejercicio, presión constante. Si nos dice presión constante, entonces ya sabemos que es ley de Charles. Entonces aplicamos la fórmula, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Simplemente hacemos las conversiones, en el caso de centígrados a Kelvin, y aplicamos la fórmula y listo. A partir de eso, entonces nosotros determinamos la temperatura a la que estaría ese gas al cual se le ha disminuido su volumen, perdón, sí, es que estamos hablando acá, yo sí dije acá, recordemos acá que teníamos la temperatura inicial era de 125 grados centígrados, pero esto lo tuvimos que convertir a Kelvin. Entonces hablamos de 398 grados Kelvin. Entonces si disminuye el volumen, tiene que disminuir la temperatura, y aquí es lo que vemos, porque teníamos temperatura inicial 398 y disminuimos a 192 grados Kelvin. Si ustedes se dan cuenta, realmente, vuelvo y digo, esto no es que sea muy complejo, porque simplemente es tener claro cuáles son las constantes que debemos tener para aplicar estas fórmulas. La penúltima que tenemos es la de Avogadro, que esa fue la que ahorita se me olvidó mencionar, a presión y temperatura constantes. Entonces acá ya hablamos de dos condiciones de los gases constantes. El volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Entonces acá, obviamente, si hablamos de Avogadro, ahí Avogadro nos complica un poco la vida porque tenemos ya que empezar a hablar de esos moles que tenemos de ese gas. Entonces hablamos de temperatura y presión constantes, por lo tanto, aquí diríamos que el volumen 1 sobre la cantidad de moles iniciales equivalen a el volumen 2 sobre la cantidad de moles finales. Entonces, esto sobre todo es cuando volvemos a lo que les decía ahorita, sobre todo pues ya en aplicaciones un poco más de química, cuando a mí me interesa pues evidentemente saber la cantidad de moles o de moléculas que requiere un gas. Entonces, normalmente aplicamos esto. Acá, entonces, recordemos ciertas equivalencias, que una mole equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas, que nosotros hablamos de estas condiciones normales y condiciones estándar, sino que pues acá esta diapositiva la dejé como para acordarme, pero normalmente se hablan de estas condiciones estándar, estas como condiciones estándar. Entonces, no les voy a dejar acá mucho esto y ya vamos a ver esa parte, aunque quedémonos con esto, este parrafito de acá, porque esto nos puede confundir porque esto varía, estos términos varían mucho y la mayoría utilizan estándar para nombrar las normales. Entonces, quedémonos con esta información de acá. Experimentalmente se ha encontrado que una mol, estas serían las condiciones ideales del gas. Entonces, aquí es cuando vamos a empezar a hablar de los gases ideales, de la ley de los gases ideales, a partir del principio de Avogadro que involucra los moles o las moles de ese gas, porque pues obviamente estamos hablando que son compuestos. Entonces, si son compuestos, pues tienen necesariamente que tener moles. Recordemos que esos moles se pueden hallar a partir de la masa o también teniendo en cuenta la cantidad de moléculas que puede tener determinado compuesto.
Entonces, esas condiciones a las que nosotros hablamos, las ideales o las estándar, son una mol, una atmósfera y 0 grados centígrados, van a ocupar 22.4 litros. Entonces, esto es lo que nosotros hablamos de esas condiciones estándar. Entonces ya vamos a ver acá, aquí, bueno, estas aplicaciones del principio de Avogadro, si ven diferente esta fórmula, simplemente es porque en la fórmula de atrás decía volumen 1 sobre número de moles 1 y volumen 2 sobre número de moles 2, y si ustedes se dan cuenta, pues acá para hacerlo como más lineal, pues obviamente matemáticamente nos decimos que podemos pues simplemente invertir esto, los denominadores pasan a ser numeradores. Entonces, por eso es que ven de pronto acá esta fórmula un poquito diferente con respecto a la Avogadro que les planteé al principio. Entonces, simplemente acá nos están dando un ejemplo. Si 4 moles de un gas ideal ocupan un volumen de 48 litros a condiciones normales, determine la cantidad de ese gas ideal necesaria para que el volumen del gas sea 60 litros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un volumen, 2 volúmenes, moles, pues por ende nos va a decir la cantidad esa cantidad de gas está dada en cantidad de moles. Entonces, tenemos acá los datos, despejamos la fórmula y hallamos la cantidad de moles. Realmente no me detengo como a explicar el paso a paso de esta fórmula, pero si necesitan me dicen, chicos, ¿sí? Porque pues ya aquí no sé si es una buena o una mala asunción que estoy haciendo de ustedes, pero asumo yo que si ya están viendo cálculo, física, esto, ya saben despejar y utilizar bien las fórmulas, pero si alguno tiene dudas me pregunta, pero simplemente es despejar esos datos en la fórmula. Vamos a ir entonces directamente acá. Entonces acá está como un breve resumen en donde decimos, listo, la ley de Boyle, entonces temperatura constante, y pues obviamente no habíamos metido el factor de moles, pero pues obviamente si no lo hemos metido es porque pues ellas están constantes. Entonces aquí tenemos esa temperatura constante, acá en la ley de Charles, moles y presión constante, y en la de Avogadro, presión y temperatura constante, por lo tanto el volumen y los moles son los que van a variar. Y aquí es donde entra esta fórmula de pájaros volando igual a número de ratones trotando. Entonces P de pájaros es la presión, V el volumen, entonces ahí decimos pájaros volando igual al número N, la cantidad de moles, R que sería la constante de los gases, que ya vamos a explicar de dónde sale, pero es una constante, esa siempre, pues al ser constante, siempre va a ser constante, y T la temperatura. Entonces esa fórmula es la que nos va a permitir hallar en determinadas situaciones cualquiera de esos factores que yo necesita. Entonces, cuando ya no existe de pronto alguno de esos factores de pronto constantes como la temperatura, la presión y demás, entonces nosotros empezamos a aplicar esta fórmula. Entonces, PV igual a NRT, que creo no me acuerdo si fue Daniel o quién fue, en el laboratorio me preguntaba qué era esa R, y esa R equivale a esa constante de todos los gases. ¿Cómo se halla entonces esas condiciones o cómo nosotros hallamos esas constantes? A partir de esas condiciones ideales. Por eso hablamos de que esa fórmula es la fórmula de los gases ideales. ¿Cuáles son los gases ideales o las condiciones de los gases ideales? Ya lo veníamos mencionando. 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, ahí hablamos de las condiciones estándar o STP en inglés, Standard Temperature and Pressure, pero pues cuando tenemos esas condiciones, el volumen ideal sería 22.414 litros. Entonces ya tenemos que para esta fórmula, todavía no hemos visto la depresión, pero ya sabemos que el volumen equivale a 22.4, que tenemos una mol de constante, la R ya la vamos a ver, y 0 grados centígrados. Ah, no, la presión también, una atmósfera, 22.4, una mol, la R ya la vamos a ver, y la temperatura 0 grados centígrados. Esas serían las condiciones ideales. Entonces aquí tenemos, ya en resumen, una atmósfera, 22.414 litros, una mol, 273 Kelvin, y R se deriva de esto. Entonces, ante esas, o sea, aquí es donde sabemos cómo se halla Kelvin, R, que es la constante de los gases.
Entonces, esta se halla en esas condiciones estándar, entonces una atmósfera 22.414 sobre una mol por 273 Kelvin nos da este dato, 0,082, con que lo dejen ahí o incluso 821 está bien, pero pues esta sería la completa. ¿Qué unidades? Pues tiene que tener todas estas porque es una constante, no es como algo tangible, simplemente pues es una constante, entonces tenemos que tener los litros, las atmósferas sobre los moles y los grados Kelvin. Entonces esa sería nuestra constante y ahí simplemente se despeja. Entonces, ¿cuál es el volumen en litros que ocupa el ácido clorhídrico? 49,8 gramos de ácido clorhídrico a condiciones estándar. Entonces ya si les dice eso, ustedes ya saben que tienen que aplicar esa fórmula y simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a despejar. Si nos está pidiendo volumen, pues despejamos volumen. De pájaros volando igual a número de ratones trotando, entonces despejamos volumen y para despejar eso simplemente bajamos la presión al denominador y multiplicamos la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura sobre la presión. Como aquí, si ustedes se dan cuenta, nos dan solamente ciertos datos, pues asumimos el resto como condiciones estándar. ¿Listo? O sea, dependiendo de los datos que nos den, vamos a asumir el resto como condiciones estándar. Temperatura, entonces 273 grados Kelvin, presión en una atmósfera. Las moles, pues sí, obviamente no lo podemos dejar estándar, porque pues obviamente estamos hablando de un compuesto, que en este caso sería el ácido clorhídrico, y en este caso entonces específicamente diríamos que tomamos, para poder hallar moles, volvemos a lo mismo de siempre, la cantidad del compuesto sobre el peso o la masa molar de ese compuesto, ahí tendríamos la cantidad de moles, acá si ustedes se dan cuenta lo dan, un mol equivale a esto, eso lo pueden hacer de esa manera, o como lo hicimos previamente, 49,8 sobre 36,45 gramos mol y de ahí determinamos los moles. Y ya despejamos. Ya con eso, chicos, ya con eso ya estoy que no doy más. Aquí hay otro ejercicio por si ustedes ya lo quieren revisar con calma. Bueno, ahí quedó con un poquito montado, pero pues ustedes igual ahí ya pueden determinar y listo, chicos. Eso fue todo. Ya sé que no hay más. Y además yo creo que ya también ustedes deben estar cansados de tanta ya densidad y esto no lo vamos a ver. Pero entonces sí, para que ahí no sé si llegamos hasta acá, hasta digamos lo necesario, lo básico que nos pide el sílabus. De ese Profe, montón de información que les di, ¿qué dudas o preguntas tienen? Ahora sí me voy a callar y los voy a escuchar un rato a ustedes. profe, ¿las diapositivas están en la plataforma? Sí, señor, sí, todas las diapositivas están en la plataforma. Ole, y no llegó más gente, quedamos los mismos 13. Sí, de todas maneras, pues no, aunque yo ya revisé y creo que el viernes con Ana María vimos, sí, me parece que lo vemos ahí en vivo, pero de todas maneras, si no llegan a estar, me avisan y yo se las envío, pero estoy casi segura que sí, se las subí todas desde hace rato. Profe, yo tengo una duda respecto a cómo llenar las tablas de esto de los gases en el laboratorio. Sí, señora. ¿Cuál sería tu duda? Es que me dan la temperatura, me dan las moles de cada uno de los envases bueno, dice que de alguna, Ay, se te fue el audio, Ana María. ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí. Entonces me dice que llene unas tablas con la presión y con la suma de las presiones. Me las dan en bares, pero realmente no se alcanza a ver cuáles son las presiones exactas de esos tarros. No sé si alguno de mis compañeros ya tenga eso, que me pueda explicar cómo lo hizo, o no sé. Espérate, a ver, miramos. Si pueda compartir pantalla, a ver si entre todos lo podemos hacer. A ver, miremos a ver. ¿Será esta? 22 de mayo, yo creo que es esta. Tú me dices en dónde están las tablas, a ver. Ay, ¿Este?
Es ese, pero en la de los resultados, en el Word, está más larga. Esas expresiones. ¿Esta? Sí, sí, señora, ese simulador. Pero me tocaría ver. Sí o si no, sí, porque acá tocaría con el simulador, Ana María, para poder ver lo que tú dices. O sea, activar el simulador y demás. Sí, sí, señora. No, y es que justo me tocó desinstalar eso porque tuve un accidente el fin de semana con el computador y me quedé ahorita con lo básico. Pero Solo es un link o sea, no es como tal descargar la aplicación, sino abrir el link que está ahí arribita de esa captura. listo, porque también sabes lo que podemos hacer es, pues intenten esto, supongo yo. De pronto intenten verificar con los compañeros que de pronto puedan tener y que ya hayan accedido a eso. Y si no, miramos a ver, yo les di plazo hasta cuando también hasta el 3, ¿cierto? Ah, sí, mira, debe ser esto. Suma de las presiones parciales. Se modifica el número de moles de cada gas. Mide la presión parcial de cada gas y la presión que ejerce la mezcla. Suma las presiones parciales y compárala con la presión de la mezcla. Ah, pues es que aquí es donde nosotros empezamos. Bueno, esta de Dalton fue justo una de las que no vimos, pero bueno, acá nos dice, puedes encontrar la información en los siguientes enlaces, material, Ley de Dalton. A medida que yo voy aumentando las moles, fíjate que va aumentando la presión. Entonces lo que yo supongo, espérame a ver, porque pues modifica el número de moles de cada gas, que ahí es lo que estamos haciendo. Mide la presión parcial de cada gas. Entonces me está diciendo, en bar tenemos un bar, o bueno, dependiendo de lo que tengamos ahí de acuerdo a eso. Y la presión que ejerce la mezcla. Suma las presiones parciales y compáralas con la presión de la mezcla. Pues esto es como lo que estábamos viendo ahorita, que es como para comparar cómo van variando las presiones de acuerdo al aumento de los moles. Entonces acá yo me pasé de una a la de gases ideales. Esta de Dalton es otra que contempla eso cuando solamente, por ejemplo, tenemos, en este caso tendríamos temperatura normal, constante, y variaríamos la cantidad de moles y de presión. Entonces, lo que en este caso pues te está pidiendo es que hagan diferentes mediciones y determinen esas variaciones que van teniendo la presión con respecto a la forma como van variando los moles, las moles de acuerdo a eso. De todas maneras, revísenlo ustedes y me cuentan a ver si todavía hay alguna duda con respecto a eso, porque ese laboratorio está re largo, ¿no? Pero sí, si quieren, hagamos eso. Y si tienen dudas, lo podemos revisar de pronto ya más específico, porque no sé si con eso haya sido suficiente, Ana María, o si existe algo más, alguna duda más, porque pues lo que yo entiendo acá es que lo que toca es ir haciendo es la asociación de la cantidad de moles, como va aumentando de acuerdo, o más bien cómo va variando la presión de acuerdo a la cantidad de moles que voy aumentando o disminuyendo en cada una de estas. Entonces, para esa sería la solución A, la solución B, que es lo que vamos teniendo acá, y cómo voy variando de acuerdo a esa, cómo va variando la presión de acuerdo a cómo voy variando los moles. Vale, profe, muchísimas gracias. Voy a intentar hacerlo a ver qué. Listo. Chicos, yo sé que hoy pues di por ahí mucha información, de pronto cualquier duda que tengan, yo estoy ahí muy atenta a ustedes. Con eso pues ya terminamos oficialmente las clases, nos vemos el miércoles para el parcial. Como pues tenemos aula disponible para nuestro parcial, pues yo ingreso al aula y mientras pues voy trabajando y ustedes van resolviendo su parcial, yo voy a estar atenta de ustedes, voy a estar todo el tiempo ahí conectada, o sea, me entro al salón hasta que nos dé las 6 de la tarde. Hoy casualmente nos dijeron pues sobre la exigencia y más en este tipo de parciales de cuestionario, de pues obviamente
se cerró el tiempo y se cerró el tiempo, entonces por favor tengan presente, son 30 preguntas, pero pues recuerden que muchas de ellas van a tener que enviar la solución, entonces tienen que tener el tiempo suficiente para responder las preguntas y enviar la solución. Vuelvo y aclaro, los únicos puntos que no me deben enviar solución en PDF o en Word, yo creo que es más fácil en PDF porque la mayoría, supongo yo que les quedará más fácil hacer a mano que hacer todo esto en Word. Entonces, son las preguntas teóricas. Esas no, obviamente no necesito pues que ustedes me corroboren la información, pero de las otras sí es obligatorio. Por lo tanto, no valgo puntos si solamente contestan el cuestionario. ¿Listo? Entonces yo ese día les dispongo un link. Ya está el cuestionario y les voy a disponer un link para subir las respuestas de su parcial. Entonces, de manera ordenada, como a ustedes les va a salir preguntas aleatorias, diferentes preguntas entre ustedes, sí es necesario que me escriban por lo menos algo del enunciado. Entonces, digamos, si es de gases, entonces gases y alguna cosa que me indique a mí, porque a mí no, o sea, no me va a salir en el mismo orden para todos. Entonces, la 1 no va a ser la 1 para todos. Entonces, sí es necesario que me escriban ahí arriba, pregunta 1, la que le haya salido a usted, y va a poner ahí, pues, como las claves de esa pregunta, ¿sí? Si es de gases, el compuesto o algo que me indica a mí cuál es esa resolución de esa pregunta. Entonces, ojo con eso, chicos. Y ahí, obviamente, es donde más cuidado en tener ustedes Ahora, si no entienden, ahí me pueden poner eso, profe, no entendí, pero lo que yo entendí cómo se puede realizar es esto, a ponerse a hacer trampas o cosas así, ¿listo? Bueno, chicos, un abracito para los 3 de los poquiticos que se conectaron hoy. Nos encontramos Profe, entonces, señora. su merced nos podría, bueno, me podría facilitar esta clase y la clase anterior, por favor. La clase anterior no se las... Ah, no, sí, esas ya se las subí. Esas ya les envié el link. Como el viernes no hubo clases, ¿se acuerdan? Que la cambiamos por esta, entonces esta se la subo a la plataforma, no, a YouTube, como hemos estado haciendo. Confírmenme si yo les subí el link, si yo les envié el link, pero estoy casi segura que sí les envié el link de la clase de hace 8 días. No, del miércoles, no la de hace 8 días, porque hace 8 días no hubo la del miércoles. Pero sí, claro, Laura, yo les subo esa información a YouTube. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Cualquier cosa, si no les envío el link entre hoy y mañana, me vuelven y me recuerdan, ¿vale? Bueno, chicos, un abracito, una feliz noche para todos. Ya me desconecto porque si no sigo hablando y ya estoy muerta acá. Un abracito para todos.